Muy bien, hermanos queridos. Esta es la continuación del estudio que comenzamos, la serie de estudios que comenzamos acerca del Shabbat. Y vamos a continuarlo donde lo dejamos la semana antepasada. Vamos a hacer un breve repaso. Vimos el Shabbat, no anterior, el que le antecede al anterior, el Shabbat antepasado. Vimos que el mandamiento del Shabbat está en la Torá. El texto clave que nosotros examinamos fue el de Éxodo capítulo 20, donde dice, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo, para apartarlo, para consagrarlo. Y esa frase o esa expresión, acuérdate, tiene, tiene mucha ah, importancia, porque es el único mandamiento que comienza con esa exhortación. Recuerda, no lo olvides. Entonces, creemos que esta exhortación tiene incluso un valor profético, porque nos estaría avisando, no solamente exhortándonos a recordar algo que ya está establecido, sino que hacia el futuro nos estaría recordando que el Shabbat seguiría vigente. ¿Verdad? Analizamos que esto no es un mandamiento ceremonial simple como muchas personas quieren argumentar para demeritar la importancia del Shabbat, sino que es incluso parte de las 10 locuciones, de las 10 palabras, de los 10 mandamientos, pero que tiene además un fundamento creacional que antecede a la entrega de la Torá en el Sinai. Entonces ese fundamento creacional le da preeminencia al Shabbat. Vimos también que constituye una señal entre el Creador y su pueblo elegido, ¿verdad? Una señal entre ustedes y yo como pacto perpetuo, dice la Escritura. Vimos también que hay una correlación, una evidencia bíblica con la figura de Yahushua y la observancia del Shabbat. Vimos, entre otros textos, el texto de Marcos capítulo 2 donde él mismo dice, el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat, así que el Hijo del Hombre es Adón del Shabbat o Señor del Shabbat. Esa expresión, el Señor del Shabbat, es la expresión que nosotros vamos a utilizar como base para dilucidar o explicar a qué se refiere la escritura cuando habla del día del Señor, ¿verdad? Y lo vamos a contrastar con aquello que muchas veces, podríamos decir, el cristianismo niceno llama el día del Señor. ¿Ok? ¿Qué análisis nosotros llevamos a cabo respecto a esto? Bueno, vimos que Yahushua reconocía el Shabbat como vigente de origen humanitario y universal, en tanto que él dice, está hecho para el hombre, por causa del hombre, y no al revés. No, no es para que usted se estrese, se mate por observar el Shabbat de una manera determinada y dogmática, sino para que usted encuentre el reposo, ¿verdad? En el Shabbat, lo disfrute. Si llamas al Shabbat delicia, al día de Yahweh honorable, dice, entonces encontrarás el favor de Yahweh. Vimos que él no abolió, sino que restaura el sentido del Shabbat frente al legalismo fariseo. Todo esto es simplemente un repaso del estudio anterior. Y vimos también que al declararse Adón del Shabbat, o Señor del Shabbat, o Amo del Shabbat, él se estaba afirmando como autoridad mesiánica, no como un legislador nuevo que da leyes nuevas que suprimen o reemplazan leyes anteriores e ineficientes, ¿no? Sino que aquí se estaba presentando él como un intérprete autorizado de la Torá que Yahweh había dado. Entonces, continuamos con el repaso y vimos que el Shabbat está presente incluso en el reino mesiánico. Vimos esas profecías de Isaías, al cual como texto clave tomamos Isaías 66, donde nos dice que de mes en mes y de Shabbat en Shabbat, muy importante notar que ahí está claramente separado el Shabbat, ¿verdad? De mes en mes, de novilunio en novilunio, dicen algunas versiones, y de Shabbat en Shabbat vendrá toda carne a postrarse ante mí, dice Yahweh. ¿Qué análisis hicimos acerca de esto? Bueno, dijimos que el Shabbat no era un espacio
temporal, es decir, no era una alianza temporal, una señal temporal, no estaba abolido y vimos que hay evidencia escritural que nos indica su observancia incluso durante el reino milenial, ¿verdad? Durante el reino futuro. Ahí se nos explica cómo toda carne vendría a Jerusalén y guardaría el Shabbat. Y cuando dice toda carne, bueno, nosotros hicimos la la aclaración de que esto se refiere a tanto judíos como no judíos, porque ese es el argumento generalmente aceptado allá afuera, de que bueno, pues sí, es que el Shabbat existe, pero el Shabbat es solamente para los judíos. Entonces, no es lo que nosotros podemos extraer de las escrituras, examinándolo retrospectivamente, es decir, con una mirada hacia atrás en el pasado, examinando las escrituras, sino que también es una enseñanza que nosotros podemos ver claramente cuando nos ponemos a examinar la Biblia en un sentido profético, viendo hacia el futuro. También se menciona ahí la observancia del Shabbat. Y todo esto en conjunto apunta a una restauración del orden divino original establecido por el Padre desde la creación misma. Mucho o muchas de nuestras creencias, muchas de nuestras convicciones, mucho de nuestra emuná, nuestra fe, nuestra confianza, apunta también hacia la restauración del orden divino original. Cuando nosotros hablamos del orden divino original, estamos hablando de la voluntad del Padre al hacer lo que Él hace. Porque detrás de cada acción, pues hay una intención. Y en este caso, pues la intención del Padre no es carente de propósito, sino todo lo contrario. Es decir, el Padre no hace las cosas porque esté aburrido o el Padre no hace las cosas sin sentido, el Padre no hace las cosas desorganizadamente, nada de esto es pertinente a su persona. Nosotros entendemos que detrás de todas sus acciones hay intenciones claras que habrán de cumplirse en total conformidad con su voluntad, porque para eso Él es todopoderoso. El Elohim en el que nosotros creemos es todopoderoso. Y nuestra fe, nuestra confianza en Él debe de estar en armonía con esa perspectiva. Por ejemplo, si nosotros pensamos en nuestra esperanza futura, bueno, nuestra esperanza futura también apunta a una restauración del orden divino original establecido desde la creación, en tanto que la intención del Padre al comenzar la creación era que esa tierra que Él estaba formando fuera habitada. Entonces nosotros no podemos creer en un Elohim que se dice o se muestra como todopoderoso, pero que entonces cambia todos sus planes futuros simplemente porque una serpiente por ahí dijo, no, esto no es lo que Yahweh quiere, esto no es lo que Elohim dijo, tú vas a ser como él si comes de este árbol. Entonces hace que el hombre tropiece y entonces Yahweh cambia totalmente su voluntad, deja de ser todopoderoso y dice, no, pues ya, esta serpiente pudo más que yo, vámonos todos para el cielo, vamos a destruir esta tierra que creé con tanto afán, vamos a destruir esta tierra de la cual hay un registro sumamente detallado de todo lo que yo hice día tras día, porque en realidad pues mi voluntad no era que la tierra fuera habitada, fue hecha sencillamente para nada, negando así la eficiencia de su propia palabra que por medio de los profetas nos dice que Yahweh no hizo la tierra sencillamente para nada, sino que la creó para que fuese habitada. Bueno, eh, disculpen si he dado un rodeo un tanto grande o significativo, pero para nosotros es muy importante que se entienda que muchas de nuestras creencias apuntan hacia una restauración del orden divino original, porque si no, en muchos casos estaríamos constituyendo a Yahweh como un Elohim, pero no todopoderoso. ¿Ah? ¿Por qué él cambia de opinión? Él tiene obstáculos que le obligan a cambiar su opinión y a que su voluntad no se lleve a cabo. Entonces eso no es congruente, elocuente, concordante con el Elohim en quien nosotros creemos y confiamos. Continuando con este repaso, vimos también que el Shabbat
es una señal del pacto. El texto clave que utilizamos en esa ocasión fue Éxodo capítulo 31, verso 13, que dice, mis Shabbatot, mis sábados, mis reposos serán una señal entre yo y ustedes por sus generaciones, por pacto perpetuo, dicen en algunos textos que también estuvimos analizando. ¿Qué implica todo esto? Bueno, que el Shabbat es también una marca de identidad del pueblo de Yahweh. Entonces, si esta marca es una marca de identidad, recordemos que Yahweh conoce a los que son suyos. Por lo tanto, aquellos que son suyos tienen una identidad claramente definida, de la cual el Shabbat forma y nos constituye en pueblo. Un pueblo, en los términos humanos, es constituido por un grupo de personas concentradas en un lugar geográfico bajo un gobierno determinado. Para fines prácticos, pues cualquier ejemplo de un país en estos días actuales es un pueblo con identidad propia, con herencia cultural, y en el caso de nuestro padre y su pueblo, pues no es la excepción. Parte de nuestro bagaje, que se podría llamar también cultural, aunque no se limita solamente a hacer eso, es el guardar el Shabbat, el guardar la ley de Yahweh. Si un pueblo humano, un pueblo, un gobierno humano, una nación humana necesita de los factores territorio, población y gobierno para existir. Bueno, el pueblo de Yahweh no es la excepción. Nosotros también tenemos territorio, población y gobierno. Claro que el gobierno será establecido plenamente, plenamente en un futuro venidero. Sin embargo, tenemos la ley que ese gobierno pondrá en vigor y al observar esa ley, pues nosotros asumimos nuestra identidad como futuros residentes del reino, porque nuestra ciudadanía está ahí, todos entendemos eso, ¿no? Guardar incluso el Shabbat, perdón, guardar entonces el Shabbat es reconocer a Yahweh como creador y como soberano, porque también al guardar el Shabbat nos estamos sometiendo a su voluntad y por lo tanto estamos en su ley, obediente a su ley, obedientes a la constitución de aquel pueblo que él ha elegido. Entonces, una vez hecho este repaso, haciendo eco de el estudio anterior, vamos a examinar ahora la cuestión del domingo, porque en el estudio anterior nosotros hablamos de cómo hoy día se apela a que el domingo es lo que la cristiandad llama el día del Señor, ¿verdad? Ya no lo llaman el día del reposo, pero dicen que ha tomado el lugar del reposo, sin embargo lo llaman el día del Señor. ¿Qué hay del domingo en los escritos nazarenos? Bueno, vamos a empezar por lo más sencillo. Lo más sencillo es afirmar que la palabra domingo ni siquiera aparece en los registros de los primeros discípulos. No aparece para nada en las escrituras. Lo que sí aparece ahí es la expresión el primer día de la semana. Yom Rishon Shavua o Yom Rishon HaShavua. Y esta expresión aparece 8 veces. Todas estas veces, esas 8 veces, aparece en los escritos nazarenos, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el Brit Hadashah, todas esas maneras en las que se le conoce a esa sección de las escrituras. Sin embargo, 5 de estas 8 referencias no hablan de una observancia religiosa, sino que simplemente nos relatan el momento en que Miriam y otras mujeres visitan el sepulcro de Yahushua, nuestro maestro, y lo encuentran vacío después de la resurrección. Bueno, como se me mostrará más adelante, Yahushua resucitó al final del Shabbat, es decir, al caer el sol del séptimo día, no el domingo por la mañana, como se asume generalmente, como se acepta generalmente, y por estos textos son aceptados o son argumentos válidos para nosotros validar la idea de que el primer día de la semana, es decir, el domingo, que nosotros conocemos hoy como domingo, ha de ser el día que el creyente en el Mesías ha de apartar de aquí en adelante. Esto simplemente es
un registro histórico. Tenemos, por ejemplo, ahí pegada la cita de Mateo 28, verso 1, y dice simplemente así: después del Shabbat, cuando despuntaba el primer día de la semana, Miriam la Magdalena y la otra Miriam fueron a ver el sepulcro. Todos los demás textos que están ahí, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20, son una repetición con detalles más, detalles menos de este mismo relato. Entonces, de las 8 menciones que hay acerca del primer día de la semana en las escrituras mesiánicas, en los escritos nazarenos, 5 son simplemente un registro histórico que nos cuenta que cuando las mujeres llegaron al sepulcro, después de haber descansado conforme al mandamiento, dice la misma escritura, simplemente encontraron el sepulcro vacío, porque la resurrección ya se había llevado a cabo, la resurrección ya había sucedido. Entonces, de esos 8 testigos, podemos descartar 5 en tanto que no establecen una observancia que debe de seguirse por aquellos que se asumen como seguidores del Mesías. Aquí no se establece de ninguna manera, en ninguno de estos textos, no se establece con énfasis. No hay una enseñanza clara que diga de aquí en adelante los seguidores del Mesías han de guardar el domingo, que a su vez tomará el lugar del Shabbat establecido desde la creación, reafirmado en la ley entregada en el Sinai, porque ahora el día preeminente es este. No, no hay ninguna declaración enfática y clara que nos indique a nosotros que debemos de cambiar nuestra creencia con respecto al día de reposo. Entonces, de esos 8 testigos, podemos descartar 5 desde ahora. Si mi matemática no me falla, pues nos quedan 3 testigos. Y vamos a ver en qué otras secciones de los escritos nazarenos aparece nuevamente la expresión el primer día de la semana. ¿Qué pasa aquí? El Shabbat frente al cambio al domingo. Yo diría el Shabbat frente al supuesto cambio, porque como hemos visto, no hay hasta ahora, hasta ahorita, ninguna evidencia de un cambio enfático en las escrituras, un cambio claro que nos diga, ya no hagan esto, ahora hagan esto. Ninguna parte de las escrituras ordena santificar el primer día de la semana. Si nosotros hacemos un examen histórico y bíblico, vamos a dar con 3 puntos, por lo menos 3 puntos claves. Primer punto es que la observancia dominical es un acto que surge siglos después del tiempo de los emisarios, de los enviados, de los apóstoles, y que dicha práctica estuvo, fue y es promovida por el Imperio Romano y el cristianismo emergente que se consolidaría después en el cristianismo católico y romano. Vamos a encontrar que el Shabbat del séptimo día fue observado también por los primeros seguidores de Yahushua, y eso podemos verificarlo con las escrituras. Si ustedes me acompañan al registro de Lucas, por ejemplo, capítulo 23, versos 56, dice: entonces regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes y reposaron el Shabbat conforme al mandamiento. Bueno, esto lo mencionamos en la lámina anterior. ¿Cuál es el contexto de ese versículo? Bueno, es la muerte del Mesías y su resurrección. Pero en el inter, entre estos dos sucesos, vemos que las mujeres que van al sepulcro habían también reposado conforme al mandamiento. No existe, vamos a encontrar también después de hacer un examen, vamos a encontrarnos que no existe un solo pasaje donde Yahushua o sus discípulos transfieran enfáticamente la santidad del Shabbat al domingo. Y continuando con el estudio, vamos simplemente a reafirmar estas 3 posturas, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Juan, capítulo 20, versos 19. El estudio pasado nosotros nos enfocamos o nos dimos a la tarea de presentar al Shabbat
como un mandamiento, como una alianza, como parte de la identidad del pueblo del Eterno. Y ahorita vamos a presentar la antítesis. ¿Qué es la antítesis? Bueno, pues es lo contrario de la tesis que presentamos el Shabbat pasado, ¿no? Nosotros hicimos una afirmación, vamos a presentar ahora qué utilizan como refutación a dichas afirmaciones. Una de esas argumentos que se utilizan es Juan capítulo 20 versículo 19, en la que la gente lo lee y dice, miren, aquí ya hay evidencia histórica y bíblica de que los discípulos inmediatamente después de la muerte del maestro estaban ya guardando religiosamente el primer día de la semana como día de reposo. Sin embargo, nosotros vemos el contexto circundante al texto de Juan 20 y 19 y entendemos que los discípulos estaban escondidos porque habiendo caído su líder, su líder al que ellos seguían, pues ellos temían por su vida para salvaguardarla, entonces se esconden porque no querían seguir o no querían terminar del mismo modo que su líder había terminado. La falta de fe, de confianza que ellos tenían, pues les indicaba que hasta ahí había parado la cosa. Entonces, el registro dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los Yahudim, vino Yahoshua y puesto en medio les dijo, Shalom Alejem. Este pasaje, sin embargo, no describe una convocación de adoración. Este pasaje, si nosotros lo leemos y lo interpretamos por lo que dice, no por lo que queremos que nos diga, nos describe una reunión por temor a la persecución. Los discípulos no estaban celebrando la resurrección del Maestro. Y podemos afirmar esto porque el propio texto nos dice que aún no creían que Yahushua hubiera resucitado. Y si nosotros vamos al registro de Marcos, capítulo 16, 14, pues esto se va a hacer evidente. Luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué los reprendió? Por su incredulidad, ¿verdad? Por su dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Entonces, no podían estos discípulos estar celebrando una convocación de adoración en virtud de la resurrección del Maestro, porque ellos en este momento simplemente no creían, o hasta este momento no creían que el Maestro hubiera resucitado. Ellos estaban muertos de miedo, ellos estaban escondidos, temiendo que su fin fuera el mismo que el del Maestro. Entonces, el Mesías viene, se presenta delante de ellos y los reprende. ¿Y por qué los reprende? Por su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Cómo vamos a ver ahí o con qué parámetro vamos a juzgar esto como un indicio de que ya desde los primeros seguidores del Mesías se podía ver claramente que era el domingo el día que estaba ya reemplazando la observancia del Shabbat? No, no hay ningún sentido en ninguna de estas afirmaciones. Y si nosotros consultamos el registro de Lucas, capítulo 24, versos 37 al 41, vamos a encontrar todavía más detalle. Dice entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que estaban viendo un espíritu. Esto es después de que el maestro se les aparece. Fíjense, estaban aterrorizados y asombrados. Es decir, ellos no estaban esperando la resurrección, ellos no creían aún en la resurrección, no creían a aquellos que les dijeron que el Mesías había resucitado. Pero les dice, ¿por qué están turbados y por qué se levantan tales pensamientos en sus corazones? Miren mis manos y miren mis pies, que soy yo mismo. Palpen y vean que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos todavía no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo, a ver, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado, él lo cogió y se lo comió delante de ellos. A mí me parece muy cómico todo esto en medio de la situación,
Imagínense, aparece ahí, Shalom. Estos no creen, pues piensan que están viendo un fantasma, un espíritu, están aterrorizados. Imagínense ahí a los discípulos escondidos porque piensan que los van a matar. De repente se aparece ahí el maestro y estos están muertos de miedo, aterrorizados. Y el maestro diciéndoles, espérense, espérense, soy yo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué se levantan esos pensamientos en sus corazones que tienen en la cabeza? Dice, miren mis manos, miren mis pies, tóquenme. Yo no soy un espíritu, soy yo. A ver, tráiganme algo de comer para comérmelo delante de ustedes y que se den cuenta. Entonces, no sé si sea yo, pero muchas veces yo encuentro muchísimo sentido del humor en las acciones del Mesías, tratando de consolar a sus discípulos en esta ocasión y en muchas otras ocasiones. Pero es que nada de esto sirve como un argumento para enseñar que el Shabbat ha sido reemplazado por otra observancia religiosa establecida en virtud de la resurrección del Mesías y observada por sus primeros discípulos. ¿Se entiende? Entonces es aún más cómico si lo vemos de esta manera. Si los discípulos ni siquiera estaban celebrando nada, estaban muertos de miedo, estaban aterrorizados. Y entonces esto hace muy irónico que veamos allá alrededor afuera y pues la gente puede aceptar cualquier práctica, puede incluso defender acciones tales como las que un hombre o un grupo de hombres levante ahí un pedazo de yeso seco y lo ande paseando por la ciudad y toda la gente ahí al borde del júbilo y el llanto, pero uno les menciona la observancia del Shabbat y lo tachan de hereje, ¿no? Ay, estás volviendo a los viejos rudimentos, te has vuelto como un perro a su vómito. Y uno los ve y dice, bueno, pues, ¿qué pasará con lo que está escrito? ¿Qué no se lee? Y, y se entiende por qué entonces la Torá dice, no te inclines hacia la mayoría para pervertir el juicio. Pervertir el juicio es pervertir la justicia, ¿no? Y pervertir la justicia está mal y está mucho peor si lo que se pervierte es la justicia que emana del Todopoderoso. Todos sus caminos son perfectos, dice el salmista. Pero son esos caminos de perfección y de eternidad y de justicia plena que son continuamente pisoteados, ¿verdad? Muchas veces por un montón de chupayezos como yo les llamo a veces. Habrá quien se ofenda, habrá quien vea mal esta expresión, pero lo estoy diciendo en el contexto del estudio. Am, Continuando con el estudio, Hechos capítulo 27 es otro de esos argumentos que se levantan en favor de una reunión dominical ya aceptada, ya observada por la congregación primitiva, por los discípulos, por el centro duro del movimiento, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos capítulos 20, verso 7? ¿No? Dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Shaul, muy comúnmente o más comúnmente conocido como Pablo, les estaba hablando, debiendo partir al día siguiente y él alarga su discurso hasta la medianoche. ¿Qué estamos viendo aquí? Lo que no estamos viendo aquí es la descripción de un servicio regular de adoración. ¿Ok? Porque el texto no nos da pie, no nos da lugar a interpretar de esa manera. El primer día de la semana, ahí está nuevamente la frase dichosa que estamos nosotros analizando, que se utiliza como caballo de batalla para defender la primacía del domingo por encima del mandamiento del Shabbat, está dicha en este contexto en una reunión que ya existía. Porque el texto no nos dice, el primer día de la semana se reunieron los discípulos para partir el pan. Si el texto estuviera estructurado de esta manera, bueno, nosotros tendríamos una base semántica justificable para decir que aquí, en el primer día de la semana, se había organizado una reunión a observarse tal día. Pero no, aquí nos dice que el primer día de la semana ya estaban reunidos los discípulos y que
Pablo alarga su discurso hasta la medianoche, hasta la medianoche. Y el discurso se alargó. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros sabemos que según las escrituras los días comienzan al atardecer. Entonces, probablemente hacia el final del séptimo día, Pablo es quien comienza este discurso y ese discurso se alarga hasta la medianoche. Y entonces, como de tarde a tarde comienza otro día, pues se empalma el séptimo día con el primer día de la semana y están ya reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces, no describe de ninguna manera este relato un servicio regular de adoración. Lo que se está mostrando es que esta reunión en específico es una reunión de despedida con una comida. Según el entendimiento hebreo del tiempo, el día comienza al atardecer. Nosotros ya vimos esta cita, Génesis capítulo 1, verso 5, en el estudio anterior, y por tanto podemos decir que esta reunión se realizó o se continuó hasta después del Shabbat, ya iniciada la noche del primero. Ahora bien, si Pablo al amanecer del domingo tuvo que emprender una caminata de más de 30 kilómetros, según el registro de Hechos capítulo 20, de versos 13 al 14, no podríamos decir que el domingo era un día apartado para Pablo, no podemos decir am, que la observancia del Shabbat se transfirió a la del domingo. Tampoco podemos decir que la santidad del Shabbat se transfirió a la del domingo, porque aquí no hay concordancia entre uno y otro. El día domingo en este contexto sería todo menos un día de descanso. Imagínese usted tener que caminar 30 kilómetros. ¿Cómo se sentiría al final? Yo vengo de caminar 30 kilómetros. No me había sentido tan descansado en tanto tiempo. Nunca había renovado mis fuerzas de la manera que lo he hecho hoy. Yo creo que es absurdo, ¿verdad? Entonces, si el argumento es que se transfiere la santidad y el mandamiento del Shabbat al primer día, no vemos evidencia aquí de que se esté observando el primer día de la semana en lugar del Shabbat del mismo modo que se observa el Shabbat. No hay santidad, el día no está siendo apartado. Explicamos en el discurso anterior, en el estudio anterior, que la palabra kadosh, la santidad, implica separar algo común para darle un uso honroso. Generalmente un uso totalmente distinto a aquello que las cosas similares o iguales a este constituyen. Entonces, si usted tiene, decíamos en nuestro ejemplo, si usted tiene un montón de pastelitos, pero guarda uno para un invitado especial, bueno, ese pastelito ha sido santificado, ha sido apartado porque tiene un uso especial. El Shabbat es igual. Entonces, si se transfirió la santidad del Shabbat hacia el domingo, bueno, ¿dónde está dicha santidad en el domingo que estaba observando supuestamente aquí Shaul? Si tuvo que enfrentarse a una caminata de alrededor de unos 30 kilómetros. ¿Qué dice el registro de Hechos 20, 13 y 14, que es el que está citado ahí? Si nosotros nos adelantamos en el barco, navegamos hasta Asón para recoger ahí a Shaul, pues así lo había dispuesto él porque quería ir por tierra. ¿Cómo? Pues caminando. Cuando se reunió con nosotros en Azón, lo recibimos a bordo y fuimos a Mitilene. No se ve que una vez que ellos reciben a Shaul, ellos hayan hecho una ocasión eh, en la que se observara de algún tipo o de alguna forma, mejor dicho, la santidad del día primero de la semana, del domingo, sino que simplemente se ve como un día más normal. ¿Sí? Pablo decide caminar, él lo dispuso así, se avienta esa caminata, las personas que estaban con él se reúnen en Azón, lo reciben a bordo y se van. Ellos sí, ahí no hay santidad, ahí no hay observancia de nada. Todo aquello que nosotros podemos extraer del texto en un ejercicio de exégesis es contrario a lo que la doctrina dominical desea enseñar. No están extrayendo información del texto, están introduciendo información al texto, están intentando que el texto diga algo que no dice. Y cuando uno lo lee,
críticamente no encuentra ninguna justificación al argumento del reemplazo del Shabbat por el domingo. Otro texto que nos muestra la frase el primer día de la semana es primera a los Corintios capítulo 16 verso 2. Y se nos presenta generalmente como una colecta en domingo. ¿No? La congregación del primer siglo, la iglesia establecida desde Pedro, nosotros dicen, ya hacía colectas incluso el primer día de la semana, del mismo modo que nosotros las hacemos hoy, ¿no? Eso no es lo que el texto está diciendo. ¿Qué dice el texto de 1 Corintios capítulo 16 verso 2? Dice, bueno, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado y guárdelo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. A ver, aquí no hay una convocación, aquí no hay una reunión establecida. Él no está diciendo cada primer día de la semana, cuando ustedes estén reunidos, aporten algo y que alguien lo guarde. No, 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 no. Aquí está diciendo absolutamente todo lo contrario. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte algo, según le haya ido bien o mal. Entonces, si a usted le fue muy mal, pues a lo mejor no podía cooperar, pero si le iba medianamente bien, pues podía medianamente cooperar con una donación pequeña. Si le había ido muy bien, entonces podía tener ahí algo apartado más significativo y lo iba a guardar. ¿Para qué? Para que cuando Shaul llegara, pues no se recogieran entonces ofrendas. No, es que aquí está justificando las ofrendas en el primer día de la semana. Es todo lo contrario. Hoy, cuando yo llegue, yo no quiero que entonces se recojan ofrendas ahí en el momento. Entonces tengan apartado algo y cuando yo llegue, yo me voy a llevar esa donación a donde se necesite. Entonces, este texto no establece de ninguna manera, por ningún medio posible, eh, una convocación semanal. No hay un mandamiento expreso de Shaul a recoger dinero durante alguna reunión establecida en el día primero de la semana, sino que cada persona debía apartar algo en su propia casa, conforme le hubiera ido bien o mal. Y además de esto, no se trata de una ofrenda monetaria, es evidente en las escrituras que esta donación era una donación en especie, de alimento. Y esta donación estaba destinada a los creyentes pobres en Jerusalén que sufrían de hambre, según el registro bíblico. Por eso entonces, Shaul organiza después el transporte de esta ayuda en 1 Corintios 16, 3, 4. Es decir, inmediatamente después de este versículo que se utiliza para argumentar que el Shabbat ha sido ya reemplazado por el domingo, el contexto inmediato de este texto nos aclara que no es así. Y dice el versículo 3 y 4, cuando yo esté allí, enviaré a los que ustedes aprueben por cartas para llevar su donativo a Jerusalén y si conviene que yo también vaya, ellos irán conmigo. ¿Y qué nos dice Romanos 15? Dice, pero ahora me dirijo a Jerusalén para ministrar a los santos porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Ellos lo han decidido así y de hecho se lo deben porque si los gentiles han venido a ser partícipes de sus bienes espirituales, ellos también deben servirles con sus bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado oficialmente este fruto, no este dinero, y les haya entregado oficialmente este fruto, pasaré a verlos a ustedes en mi viaje a Sefarad. La escritura se va explicando si nosotros la examinamos con un ojo avisor, ¿verdad? Si nosotros buscamos entender qué nos dice la escritura y no buscamos intentar hacer que la escritura diga lo que nosotros queremos. Hermanos, ese es el mayor defecto de estas doctrinas. Esta es la peor manera de examinar las escrituras, con la intención de que las escrituras justifiquen lo que yo creo. Si yo leo la escritura intentando justificar mis creencias, intentando defender mis creencias continuamente, entonces voy a encontrar pretextos en el texto. Pero si nosotros
acudimos a la escritura con corazón sincero, intentando entender lo que la escritura dice, vamos a encontrar contextos. Y el contexto es la base que fundamenta un argumento. Si el argumento escritural que nosotros utilizamos para defender nuestras posturas, para justificar nuestras creencias, tiene su base en lo que el texto nos dice y no lo que nosotros queremos que diga, ese fundamento es un fundamento eficaz. Perdón, no fundamento. Ese argumento será un argumento eficaz, porque está fundamentado en lo que la escritura dice, no en lo que yo quiero que la escritura justifique. Y ese es el defecto de estos argumentos, hermano. No, es que hay 8 ocasiones en el Nuevo Testamento en el que se menciona el primer día de la semana. 8 ocasiones. Tenemos más de 2 o 3 testigos que justifican nuestra observancia del domingo, ¿no? Pues, está bien, estás llamando 8 testigos, pues también escucha el testimonio de los 8 testigos, ¿verdad? ¿Qué te están diciendo esos 8 testigos? Nada que indique que tengamos que cambiar nuestra observancia del Shabbat, hermanos queridos. ¿Qué decíamos en el estudio anterior? Esta presentación, estas presentaciones, estos argumentos no son simples argumentos para ganar discusiones. No, no, no. Esto no se trata de que usted vaya y discuta con aquellos que creen diferente y que usted justifique su postura y pisotee la de ellos. No, no es lo que queremos. Lo que queremos es que si hay alguien digno de la verdad, interesado realmente, pues entonces usted tenga la manera de presentar razón de su esperanza. Razón. Y la razón, pues es un acto racional. Y la racionalidad, pues tiene que tener elocuencia. Y la elocuencia tiene que venir de la escritura. Entonces la escritura tiene que ser elocuente consigo misma. ¿Verdad? No se trata aquí de ir a debatir como quien tira eh, perlas a los cerdos, porque no, no es el fin ni el propósito de todos estos estudios. Estos estudios tienen como fin y propósito equiparnos. Parecen temas sencillos, pero con argumentos a veces absurdos como estos que la gente cree ciegamente, nosotros tenemos que estar preparados para responder. Si es que alguien exige razón de nuestra esperanza, ¿verdad? Estamos hablando aquí no de ir a discutir, sino de defender y argumentar con total elocuencia según las escrituras. Nuevamente, hay una mención de la frase el día del Señor que vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Y ahí nuevamente dicen, ok, sí, está la frase el primer día de la semana, pero también está el día del Señor, porque recuerden, hermanos, que en su tertulia ellos llaman al domingo el día del Señor. ¿Ah? Ellos llaman al domingo el día del Señor. ¿Y qué dice Apocalipsis 1:10? Bueno, yo estaba en el espíritu, en el Ruach, en el día de Yahweh, y oí detrás de mí una gran voz como de shofar. Ese pasaje no menciona para nada el domingo, ni siquiera menciona un día de la semana, ni siquiera menciona un día semanal de adoración. Aquí la expresión es sobria. Yo estaba en el espíritu en el día de Yahweh. No dice en el primer día de la semana, que es el día de Yahweh, no dice en el séptimo día de la semana, que es el día de Yahweh, ni ningún otro número cardinal relacionado al día de Yahweh. No, simplemente ese dato se omite. Yo estaba en el espíritu en el día de Yahweh. Entonces, ¿qué significa la expresión el día de Yahweh? ¿Es esta expresión una alusión directa a la observancia dominical o es una expresión que nos está intentando mostrar algo más, que está apuntando hacia algo más? Bueno, esa expresión ha sido usada más de 30 veces en el Tanaj para referirse a un tiempo de juicio. Es una expresión profética. Y nosotros entendemos que muchas de las ocasiones en que esta expresión se emplea
hace referencia al día en que Yahweh intervendrá directamente en los asuntos humanos. Tenemos ahí algunas citas. Isaías 13:6, Joel 2 y Sofonías 1, entre otras. Y esto es un evento profético. No es, por lo tanto, un día de la semana. La expresión yo estaba en el Ruach en el día en el día de Yahweh no implica que sea un día de la semana, ¿verdad? ¿Qué nos dice, por ejemplo, Isaías 13:6? Yo dije el estudio pasado que iba a tratar de no poner las citas, pero en ocasiones es necesario, ¿verdad? Estábamos intentando utilizar más que nada la escritura para ejercitarnos en ella, en el uso eficiente de la escritura, pero a veces es necesario para fines prácticos, porque la ocasión anterior yo recorrí como 6, 7 diapositivas y nos tomó casi una hora, entonces ahorita quisiera recorrer más, pero parece que va a ser nuevamente eh, imposible, ¿verdad? Dice Isaías 13:6, lamenten porque el día de Yahweh está cercano. No dice porque el domingo de Yahweh está cercano, porque el Shabbat de Yahweh está cercano. Es exactamente el mismo caso. Si en Apocalipsis 1:10 no hay base sólida para argumentar que la expresión el día de Yahweh corresponde al domingo, pues tampoco la hay en Isaías 3. Tendríamos que forzar el texto. Lamenten porque el día de Yahweh está cercano. Vendrá como destrucción de parte del Shaddai. Joel capítulo 2:1 dice, toquen un shofar en Sión, suenen una alarma en mi monte sagrado, que tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de Yahweh, está cerca. Y noten cómo en Segunda de Pedro capítulo 2 verso 9 se menciona también el día del juicio. Y el juicio, pues es un juicio que va a ser llevado a cabo por Yahweh. Ahí la expresión griega que se utiliza, si mal no recuerdo, es la palabra crisis. Y la palabra crisis describe un periodo de juicio idéntico al que usted ve cuando se enfrenta a un conflicto legal y usted tiene que presentarse delante de un juez para presentar una defensa cargada de pruebas que le justifiquen a usted o lo impliquen como culpable, ¿verdad? Ese juicio, ese crisis, esa expresión describe exactamente el mismo proceso. Entonces, cuando nosotros leemos ahí el día del juicio, se refiere a un proceso establecido por el Padre. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto, hermanos, con el día de Yahweh? ¿Qué tiene que ver, hermano Jorge, con el día de Yahweh registrado en Apocalipsis o en Isaías o en Joel? Bueno, tiene todo que ver, porque más adelante en la misma carta del escritor, segunda de Pedro 3, 7 y 8, en el siguiente capítulo dice, pero por la misma palabra, el cielo y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí está el día del juicio. Pero es muy interesante notar que Pedro está haciendo alusión al día de juicio y en el versículo 8 dice, pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante de Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿hacia dónde nos remite esto? Bueno, hacia una referencia, esto es una referencia al reino milenial. Delante de un día es como 1000 años, 1000 años como un día, el día del juicio, bueno, puede ser este tiempo que tiene el Padre determinado. Y eso lo podemos nosotros muy fácilmente conectar con el contexto de Apocalipsis capítulo 1 verso 10. Yo estaba en visión, esto es en espíritu, en el día de Yahweh. ¿Ok? Probablemente él estaba ahí durante algún evento del milenio. Y oí detrás de mí una gran voz como en shofar. Esto es una visión futura que apela al reino venidero y a la, iba a decir estructuración, pero no es la palabra que quería utilizar, eh, a la, sí, a la venida del reino. Olvidé la palabra que buscaba. Disculpen. Entonces, en base a esto,
¿Cuál sería verdaderamente el día del Señor? Está usando estas expresiones y están ahí entre comillas porque son las expresiones que se utilizan comúnmente, ¿no? Y son las expresiones a las que nosotros nos vamos a enfrentar si alguien viene con estos argumentos o si alguien exige razón de nuestra esperanza, ¿verdad? Ellos van a ver esto como el día del Señor. ¿Cuál es verdaderamente el día del Señor? Bueno, ya vimos el testimonio del Mesías. El Hijo del Hombre es también amo del Shabbat, Señor del Shabbat. Entonces, si queremos tomar ese texto como base, el día del Señor seguiría siendo el Shabbat. Desde el principio, Yahweh llamó al séptimo día mi día santo, delicia, día honorable de Yahweh. Y cuando se dieron los mandamientos, él dijo, el séptimo día es Shabbat, esto es un reposo, un cese para Yahweh tu Elohim. Entonces esto no se trata del día del hombre, no se trata del día de la iglesia, no se trata exactamente del día del Señor, sino del día de Yahweh. Y hasta aquí podemos decir que no hay ninguna base bíblica para considerar el domingo como día de reposo o adoración semanal. Voy a parar el estudio aquí. Vamos a continuar esta serie de estudios sobre Shabbat en mi próxima intervención y participación con ustedes, pero ahora, por amor al tiempo, vamos a dejar estos últimos 10 minutos para que continuemos con el cierre del programa de Shabbat. Nuevamente me da muchísimo gusto compartir con ustedes. Me da gusto y veo como un privilegio inmerecido tener la oportunidad de quitar la levadura de estas enseñanzas precisamente en esta semana de panes sin leudos, en la que nosotros tenemos que reflexionar que estos elementos, el pan, el matzá, que nosotros estamos consumiendo, pues es un símbolo que debe hacernos conscientes de no inflar nuestros egos, ¿verdad? Y muchas veces para desinflar el ego también tenemos que depurar nuestras creencias. Me disculpo si me apasioné en algún momento. Recuerden que yo soy humano como ustedes, defectuoso e imperfecto y también sujeto a la misericordia divina. Así que, Padre bendito, perdóname, hermanos queridos, perdónenme si ofendí a alguien o me excedí en algún momento. Que Yahweh los bendiga. Shabbat Shalom y hasta el próximo Shabbat. Muchas gracias.